Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, comentarle, ha sido una vacación, diría yo, con una afluencia turística muy, pero muy importante. En mi opinión, ha sido una explosión turística muy, pero muy importante, tanto de salvadoreños como extranjeros, ¿no? Salvadoreños residentes en El Salvador y salvadoreños residentes, o mejor dicho, salvadoreños de la diáspora, que se tomaron también su pausa laboral, sus vacaciones en los diferentes países donde ahora mismo residen y decidieron venir a su país, pasarla bien con su familia. Le cuento que hemos tenido yo diría fácilmente, hemos tenido quizás unos 450,000 personas que han visitado diferentes puntos del país. En algún momento con nuestros equipos de trabajo y por supuesto a partir de todo ese gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Turismo, el Instituto Salvadoreño de Turismo, Corsatur por su parte, han habido momentos, por ejemplo, en la Costa del Sol, creemos que alrededor de 80,000, 70,000, 80,000 personas fácilmente llegaron a la Costa del Sol. Y así, no solamente la costa, sino hay que recordar que ahí pues tenemos San Marcelino, la Costa del Sol, La Puntilla, que es uno de los lugares muy, pero muy visitados. En alguno de los recorridos pudimos observar cómo muchas personas que residían en La Paz, en algunos de los municipios de La Paz, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y me decían, no, yo he venido única y exclusivamente por venir a comer aquí a La Puntilla, me decía. Entonces, ahora viven en otro país. Indudablemente ha sido, diría yo, para el turismo y para la economía una vacación muy importante. En términos emergencistas, bueno, pues hay algunos datos que de verdad hay que analizarlos. Vamos a nosotros, uno de nuestros, digamos, responsabilidades como Dirección General de Protección Civil, es terminada la vacación, hay que evaluar el plan, hay que hacer un análisis de cada uno de los rubros a los que les estuvimos dando seguimiento y a partir de ahí definir qué pasos deben seguirse, ¿verdad? Ahora, sin duda alguna se generan una serie de reacciones de emergencia que deben de ser atendidas. ¿Cuáles fueron las que más de alguna manera predominan en este ejercicio de emergencias atendidas en este periodo? Porque estaba viendo la información, que por cierto esta mañana también se estaba dando, o en las últimas horas se ha dado ya un resumen de lo que ha pasado. Bueno, lo tuvimos el día de ayer. Exacto. Sí. Comentarle, Ernesto, que todos los días hemos venido haciendo un avance, hemos venido dando un poco de las estadísticas para, en primer lugar, con el objetivo de mantener informada a la población y en segundo lugar, con el objetivo, en mi opinión, el más importante, de hacer reflexionar a todas aquellas personas que en alguna medida no acatan las recomendaciones. Hemos tenido algunos fallecidos, hemos tenido algunos ahogados. Desde que el plan se inició, el día 1, ¿verdad? Nuestro objetivo, nuestro trabajo, mejor dicho, estuvo centrado en 4 escenarios probables de intervención. Uno de ellos, la accidentabilidad vial, ¿verdad? Reducir la accidentabilidad vial. Es importante ver cómo instituciones como la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte, pero también los gobernadores y los equipos de las gobernaciones departamentales que son parte de los CODECEVI, de los Comités de Educación Vial, pues han estado haciendo un trabajo que en mi opinión ha dado muy buenos frutos. Si bien es cierto, ya de repente vamos a ver los números, pero si vemos que los números están un poquito arriba del año pasado, importante decir que la cantidad de fallecidos se redujo considerablemente, ¿verdad? Entonces, aunque hemos tenido más accidentes, deberíamos centrarnos en que hemos tenido menos víctimas, ¿verdad? Entonces, que al final ese es el objetivo. Probablemente, y hay que decirlo, cuando nosotros hablamos de accidentes, no todos, absolutamente todos son catastróficos. Es decir, accidentes, la población debe saber que hay diferentes tipos, ¿verdad? Está frontal, lateral, por alcance. Entonces, algunos que son por alcance, pues no pasa de ser stops o luces rotas, de repente el bumper roto, pero no hay lesionados, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que es importante valorarlo. Otro de los escenarios... A ver, perdón, sí. En
tema de los accidentes sigue siendo preocupante entonces. Digo, por ser Sí. el enfoque número uno, o Sí. el énfasis número uno que me da de... Sí, definitivamente, definitivamente. El tema es que la accidentabilidad vial resulta que en todos los periodos vacacionales, en todos, absolutamente todos, digamos que adquiere cierta relevancia en primer lugar porque son los que en muchos casos son los que dejan más accidentados, más lesionados, ¿verdad? Aunque para eso no hay periodo. No, definitivamente. Ya hemos tenido casos Sí, bueno, de una racha de accidente anteriormente. definitivamente. Sin embargo, en estos días, considerando que muchas personas aprovechan la vacación, la pausa laboral, para dirigirse a centros turísticos, para ir a playas, para ir a ríos, lagos, montañas, consideramos que ese espacio, digamos, ese espacio en el que las personas tienen mucho más tiempo que en periodos normales, indudablemente hace que la afluencia vehicular en todas las carreteras, sobre todo aquellas en las que conducen a playas o a parques acuáticos o a centros turísticos, se ve mucho más incrementada y a partir de ahí podríamos hacer el análisis de qué tanto se eleva la accidentabilidad vial en esas carreteras. Otro de los escenarios que estaba considerado en el plan era el tema del comercio, ¿verdad? A partir, digamos, de 3 rubros principales. Número 1, las inspecciones en cada uno de los lugares donde se ofrecen servicios, sobre todo los de alimentación. Okay, no. Definitivamente, una de las consideraciones que se hicieron previo a la entrada del periodo vacacional fue, en primer lugar, que El Salvador, pues indudablemente estaba pasando por un clima de seguridad muy, pero muy importante. Es notorio la cantidad de turistas que hemos tenido de forma, diría yo, exacerbada en algunos puntos. Eso es muy bueno para el comercio. En función de eso, es que también en algún momento hicimos algunos recorridos, por nuestra parte, para ver el tema de la seguridad. Indudablemente que el tema de precios, el tema de qué tan segura es la alimentación o mejor dicho, qué tan seguro están manipulando los alimentos, hay otras instancias que a partir de sus competencias lo han estado haciendo también. Y me refiero por el tema de los precios, el tema de la oferta y todo eso, la Defensoría del Consumidor, que ha tenido un trabajo muy, pero muy importante durante la semana, y por el tema de la seguridad en la manufactura de alimentos y todo eso, el Ministerio de Salud. Incluso en algún momento hicimos recorridos conjuntos con el doctor Núñez, el director del Fondo Solidario para la Salud, para constatar. Por nuestra parte, Ernesto, con el Cuerpo de Bomberos, estuvimos muy enfocados, en primer lugar, cuál es la condición en la que se encuentran, por ejemplo, estos cilindros de gases, que son, pues, tienen una buena cantidad de gas licuado. Por nuestra parte, que los guardavidas estén dispuestos. Infortunadamente no puedo mencionar el nombre de algunos restaurantes que me gustaría felicitar ahora mismo, restaurantes de playa, que ahora ven como parte de la oferta de servicios contratar un guardavidas. Eso es muy importante porque hemos tenido casos aquí en El Salvador en los que lamentablemente restaurantes que tienen piscinas de playa que se llenan con las olas, en algún momento han arrastrado personas y han fallecido. Son de alto riesgo. Son de alto riesgo. Entonces, tal vez, sí, no quisiera utilizar ese término, pero algún riesgo tienen, ¿verdad? Y es importante. Sobre todo cuando hay una marea alta que Exacto. golpea fuertemente, hay cosas que Ese es algunas han dejado resultados muy negativos. muy negativos y hasta Lamentables. fallecimientos. Entonces, ¿cuál es el punto? Qué bueno ver que algunos restaurantes se han ocupado de contratar un guardavidas. De hecho, de manera jocosa me decía una señora en uno de los restaurantes, mire, yo tenía tantos, pero ahora como usted me los ha quitado, me dice, ya solo tengo uno. Bueno, le digo, ya el gobierno del presidente Nayib Bukele está pensando en un centro de entrenamiento para formar más guardavidas y le vamos a devolver, le digo. Entonces, Escuela de guardavidas. exactamente, desde guardavidas, salvamento acuático y otras especialidades. Otro de los rubros fue visitar, o mejor dicho, otro de los escenarios de intervención, Ernesto, era indudablemente los lugares turísticos. Inicialmente nos enfocamos en aquellos en los que tienen la mayor cantidad de visitas. Estoy hablando, por ejemplo, del Majahual, estoy hablando de San Diego,
El Espino, El Cuco, Costa del Sol, toda la franja esta de playas del departamento de La Paz que va básicamente desde el Pimental hasta la Puntilla, es una franja muy importante. Hay tramos en los que indudablemente son ranchos privados, pero hay el Turicentro Costa del Sol, bueno, tuvimos una cantidad de visitas increíble, ¿verdad? Así es que ese era otro escenario de intervención en el que nos enfocamos, de ahí la importancia de tener pues la unidad de guardavidas. Y el otro escenario de intervención, considerando la connotación que tiene la Semana Santa, los eventos religiosos, ¿verdad? Estuvimos visitando, de hecho el día viernes, un día antes, el mismo día que incluso que básicamente entramos ya en el Plan Verano 2023, tuve la oportunidad de acompañar al alcalde de Sonsonate, al alcalde Arévalo, a quien le mando un saludo y lo felicito también por todo el trabajo que ha desarrollado en materia de protección civil y prevención de riesgos, ¿verdad? Entonces, Sonsonate por siempre es una ciudad icónica en la celebración de la Semana Santa, ¿verdad? Tiene una cantidad de visitantes increíble. La feligresía sonsonateca por sí sola tiende a abarrotar mucho los eventos religiosos propios de la época, y en ese sentido también estuvimos pues trabajando, ¿verdad? Instalamos puestos de mando a fin de que la reacción pudiera ser rápida y poder atender a las personas de manera muy, muy expedita. Bueno, eso sin dejar de lado, diría yo, y destacar la participación feligrés también de la Iglesia del Calvario, ahora con todo ese nuevo y exponencial templo de la iglesia, ¿no? Que ha sido increíble, ¿verdad? Entiendo que rebasó. Sí, definitivamente. Nosotros estuvimos ahí el día jueves. Jueves, sí. El día jueves. Era intransitable, me dijo. Definitivamente. Y aquí es donde es importante mencionar es importante mencionar cómo el trabajo articulado entre las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil básicamente resuelve, ¿verdad? Resuelve problemas a partir de sus competencias institucionales. Creo que tanto el Viceministerio de Transporte, a partir de los delegados de tránsito, la Policía Nacional Civil, que no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema de tránsito terrestre, y por supuesto la Fuerza Armada, que está apoyando el tema de la seguridad, han hecho un trabajo muy, pero muy importante, excelente, diría yo. Ver esta iglesia, pues nosotros el día que estuvimos ahí, el jueves por la noche, acompañando y más que acompañando, verificando que todas las instituciones de socorro y los equipos tácticos y bomberos estuvieran donde tenían que estar y cumpliendo la labor que tenían que cumplir en el marco del Plan Verano 2023, escuchábamos comentarios de algunos transeúntes o de algunos asistentes que decían, es increíble, yo ni siquiera sabía que existía esta iglesia, ¿verdad? Así es que, importante eso. Al comentarle, Ernesto, que hasta el día de ayer, el día 9, básicamente los números nos están dejando algunas estadísticas que creo que es importante analizarlas. Hemos tenido una distribución muy importante de recursos humanos, alrededor de 100,000 personas. Este plan indudablemente ha sido uno de los planes de los periodos vacacionales, diría yo, que ha tenido la mayor cantidad de visitantes, como ya lo hemos dicho, y en ese sentido creo que es importante mencionar el trabajo que hemos venido desarrollando con cada una de las instituciones. Al final, si quisiéramos hablar un poco de los números, desde el 1 por ejemplo, en el tema de incendios, desde el 1 de abril hasta el día 9, o sea, ayer, hemos tenido un total de 336 incendios registrados. La población debe saber que por ser ya el periodo en el que toda la maleza o todo la vegetación está totalmente deshidratada, hemos entrado ya a los meses más secos del año y más calurosos del año. Las condiciones son bastante propicias para que se generen los incendios forestales, incendios en maleza, y en ese sentido comentarle que hemos tenido un total de 336 incendios.
aunque la cantidad pareciera ser, digamos, un poco preocupante, hay algo bien importante que me gustaría decir. Resulta que la cantidad de hectáreas que en algún momento se han quemado es 50% menos que el año pasado. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de eso? Bueno, en primer lugar, pues el cuerpo de bomberos como tal ha pasado de tener 300 bomberos ahora a tener 1.250. ¿Qué significa? Que aunque la cantidad de incendios ha sido mucho mayor que el año pasado, bueno, el año pasado en este mes teníamos un total de 8.800, un promedio de 8.000 incendios. Ahora hemos tenido un promedio de 4.000, para ser exacto 4.263. Perdón, esas son las cantidades de áreas afectadas. En cuanto a incendios, el total registrado hasta ahorita son de 2.082 incendios registrados. Entonces, entre maleza, estructurales, algunos han sido hasta de interfaz. Los incendios de interfaz son aquellos que empiezan en maleza o un incendio forestal y termina en infraestructura, ya sea habitacional o infraestructura productiva, ¿verdad? El total de hectáreas afectadas en el año 2022 tuvimos 8.000 y en el 2023 4.000. Estamos hablando de 50% menos. En el tema de accidentes de tránsito, comentarle que se han tenido 368, esto es hasta el día 8 de abril. Todavía estamos trabajando en los datos del día de ayer. Ayer tuvimos varios accidentes, indudablemente que las... Y en este caso, voy a detenerme un poquito, ¿sí?, para resaltar un poco la información o que se tiene de la investigación del incidente ocurrido en Coatepec, sí. Falleció don Tony Cabrales. Sí, cómo no. Y otras personas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿Fallaron las medidas de seguridad o qué pasó? ¿Qué dicen la investigación? Realmente todavía no tenemos un informe concreto y se dicen tantas cosas que, o sea, hay diferentes versiones, ¿no? Hay diferentes versiones, pero me gustaría apuntar dos cosas. Número uno, eso es algo que siempre se había hecho, ¿no? O sea, el ferry es un dispositivo, es un navío o una lancha, o como que quieran llamarle, que tiene digamos, las capacidades para transportar personas y vehículos. Entonces, desconocemos realmente cuál va a ser el informe final, pero lo que sí le puedo decir es que en algún momento tenemos que esperar que la policía determine o que incluso la autoridad marítima pueda determinar qué es lo que realmente ha pasado con esto. Es un hecho muy lamentable, ¿verdad? Un hecho muy lamentable. El día de la ocurrencia del accidente estuvieron ahí pues parte del sistema de protección civil, la Cruz Verde, de hecho son ellos los que en algún momento recuperaron los cuerpos. Vamos a esperar que la policía nos dé el informe o nos brinde la información necesaria para poder establecer qué es lo que realmente ha sucedido. Un hecho muy lamentable, la verdad es que consideramos que no puedo decir si hubo una violación o no de las medidas de seguridad. Pareciera que era costumbre, o por tradición, siempre se ha movido estas personas hacia esa isla y ahora pues lamentablemente sucedió y hay que esperar que esto... Que haya un informe como tal. Definitivamente. Moncagua, ¿qué pasó? En Moncagua lo que ha sucedido, Ernesto, es que teníamos esta es una zona de turismo. Lo que tuvimos fue realmente un deslizamiento, ¿no? Me gustaría apuntar algo, que la zona donde sucedió el deslizamiento es una zona clausurada, es una zona clausurada. ¿Es la cueva? Exactamente, sí. O sea, está prohibido ingresar a las cuevas y está prohibido acercarse a las cuevas. En algún momento las personas violentaron esta restricción y básicamente pues cuando se vino el deslizamiento, por fortuna no había nadie en ese momento, no hay lesionados, no hay fallecidos. Creo que es la única es esa que está ahí. Exactamente, exactamente. Que, por cierto, lo que hemos atrevidamente, o sea, con el riesgo de entrar ahí, esa es preciosa. Definitivamente, pero, definitivamente. Es demasiada... Yo diría las condiciones del terreno, sí,
las condiciones o el tipo de terreno no es el más propicio para hacer turismo en esa cueva, ¿verdad? Entonces, por eso mismo estaba clausurada. No es que las personas estaban demasiado expuestas, ¿verdad? Porque es que en realidad lo que estaban haciendo era bañarse cerca de donde se produjo el deslizamiento. Yo creo que más que lesionarse, creo que ha sido un impacto psicológico, ver que venía esa porción de tierra. En algún momento nos comentan que se generó hasta una pequeña ola, cosa que no debe haber sido muy significativa porque digamos el caudal, el caudal de esta poza pues no es de consideración, ¿verdad? Sin embargo, creo que es importante reiterar en las recomendaciones cuando ya sea una alcaldía a través de una ordenanza municipal o el Ministerio de Turismo o cualquier otra instancia clausura un centro donde regularmente se hace turismo, pues se hace con las condiciones o a partir del análisis de las condiciones de riesgo que existen. Entonces, de verdad, en algunos casos, Ernesto, lo que hemos tenido es no acatamiento de recomendaciones, no acatamiento de normativa. Y en este caso, podemos decir que por fortuna no hay personas lesionadas, pero si de repente la transgresión de esa restricción de esa zona hubiera sido... que no podía ingresar a la cueva o a esa zona? Sí, por supuesto. Porque creo que de donde nace, ahí es el nacimiento. Entiendo que sí, entiendo que sí. Y cuando uno ha logrado entrar, yo recuerdo de pequeño que entraba, era bien porosa la parte. Y sigue siendo, lo que pasa es que... ¿no? Sí, sigue siendo. El tipo de suelo es justamente... es un tipo de... Correcta, ¿no? Sí, yo diría es muy frágil, es decir, la capacidad portante no es la suficiente para mantener firme la cueva y en ese sentido, este no es el único deslizamiento que ha sucedido, ¿verdad? Como estos han habido muchos y justamente por eso es que en algún momento se ha restringido no solamente la entrada a la cueva, sino que a bañarse, ¿verdad? En esa zona. O sea, pero sí sigue vigente, abierto el turicentro. Sí, el turicentro como tal, sí. O sea, lo que la zona esa sí queda. Exactamente, lo que... Sí, definitivamente. Eso es algo que, de hecho, nosotros estamos organizando ya una inspección con un geólogo para determinar qué procede realmente, ¿verdad? ¿Qué procede realmente? Esa es parte del trabajo que tenemos que hacer a fin de establecer si el radio o la restricción es la suficiente o si se amplía y hay que poner algo más, pues, o sea, no solamente un rótulo o una cinta, porque de verdad que siempre de repente hay, sobre todo los adolescentes, tienden a ir en contra de la normativa, ¿verdad? Entonces, pareciera que para ellos aventurarse a entrar en una zona de esta es demostrar, qué sé yo, coraje, no sé. Entonces, en ese preciso momento lo único que hacen es exponerse, ¿verdad? Ponerse en riesgo. Entonces, y repito, gracias a que no se habían acercado tanto, hoy por hoy no hay hechos lamentables, ¿verdad? Creo que hay que mencionar algo, hay dos cosas que deberíamos analizar. En primer lugar, hemos estado hablando nosotros incluso con el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el ministro de Gobernación, ¿cuáles son estos lugares que deberíamos considerar aptos para hacer turismo? Sobre todo viendo un poco el tema de los fallecidos que tuvimos en algunos municipios de La Paz, justamente en el lago de Ilopango, pero por el lado de La Paz. Indudablemente que hay lugares que son propicios, tienen playa, tienen las condiciones adecuadas, pero que si abusamos, pues va a pasar lo que pasa en cualquier centro turístico donde se violan la normativa, donde se violan o no se acatan las recomendaciones. Yo creo que, en primer lugar, en Moncagua hay que hacer un análisis, hay que verificar cuáles son las condiciones. Indudablemente, ya usted mismo lo decía, las condiciones del suelo o las condiciones geológicas de lo que rodea la cueva, sí, probablemente no son las... El tipo de suelo. Exactamente. ¿Verdad? No son las... En esa cueva como que es muy frágil. Es muy frágil, no son las más propicias. Aventurarse a ingresar a la cueva es ponerse en riesgo, entonces lo que hay que hacer es delimitar esa zona,
vamos a reunirnos también con la Comisión Municipal de Protección Civil del lugar a fin de que sea un trabajo coordinado, ¿verdad? Indudablemente hay que hacer, diría yo, un análisis de cuáles son aquellos lugares donde hemos tenido también personas fallecidas por asfixia de inmersión y verificar si realmente los lugares son aptos para hacer eso. ¿Qué pasó con los dos hermanos? Con el río Lempa. Sí, pero se recuperaron, entiendo, los cuerpos. Sí, el día de ayer por la mañana se recuperó el primero, ya llegando al mediodía se recuperó el otro. Un hecho igual muy lamentable, pero hay que decir las cosas de verdad. Me pesa decirlo de esta forma, pero no tengo otra. Yo creo que a veces creer que el río Lempa, porque está disminuido en su caudal, ha perdido la capacidad de arrastre, nos equivocamos. Porque el río Lempa, por más, digamos, por más disminuida que tenga la capacidad de arrastre, sigue siendo un río, ¿verdad? Y sigue siendo uno de los ríos más caudalosos del país. Entonces, en mi opinión, lo que aquí tuvimos fue un abuso de confianza, ingresaron al río, no se percataron de que estaban llegando a la zona donde podrían ser arrastrados y fueron arrastrados los dos hermanos. Básicamente ha sido un total descuido, no se han acatado las recomendaciones. Hay que decir, nosotros no tenemos guardavidas en la zona, en primer lugar pues porque no está considerado como un centro turístico, no está considerado como un centro para hacer actividades digamos, para veraneo, para que vaya la gente a bañarse, no está considerado como eso. Lo mismo pasó en el río Zumpul, donde lamentablemente falleció un niño de 6 años, que igual que en el caso anterior, no puedo decirlo de otra forma, lo que hemos tenido es un descuido, ¿verdad? Durante toda la vacación nosotros estuvimos pidiendo que por favor estén atentos de los niños, estén atentos qué es lo que están haciendo. Yo lo he dicho en otro momento, los niños por su naturaleza son inquietos. Los niños por su naturaleza son inquietos. Si vamos a un lugar donde hay playa, donde hay un río, donde hay un lago, difícilmente lo vamos a tener sentado ahí. Ha ido a ese lugar para disfrutar. A partir de eso yo creo que es importante que estemos muy atentos de lo que están haciendo nuestros hijos, ¿verdad? Y el tema de los accidentes, de automovilistas. Sí, lamentablemente, bueno, el día sábado tuvimos un accidente de la carretera que conduce de Comasagua a La Libertad. Ayer nos tomamos el tiempo en una reunión que teníamos en el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Qué pudo haber pasado? En primer lugar, no solamente, al parecer el joven no tenía la expertise para manejar todavía, no tenía la expertise, básicamente estaba como aprendiendo todavía. En segundo lugar, un vehículo totalmente sobrecargado. Me decía uno de los compañeros, mire director, un vehículo de estos tiene una capacidad de carga estable, es decir, carga sujeta a la cama, como comúnmente le llamamos del pick-up, de 2.000 libras. Llevaba 14 personas. Desde ahí estábamos ya flagrantemente violando la recomendación de no sobrecargar. ¿Reflexiones nos dejan? Por supuesto que sí. En primer lugar, creo que es importante, Ernesto, que escuchemos a las instituciones del sistema de protección civil toda la vida. Si nosotros decimos algo, si nosotros prohibimos algo, si nosotros recomendamos no hacer algo, lo hacemos con la plena seguridad de que ya ha ocurrido y no queremos que siga sucediendo. En segundo lugar, no nos convirtamos en parte de las estadísticas, no seamos parte de las estadísticas. Definitivamente, Ernesto. El tiempo se me fue, quiero agradecerle que esté siempre atentos a acompañarnos para venir en su momento a decir, cuidado, escuchen, tengan precauciones y después venir a darnos una evaluación ya con esto. Con el mayor de los gustos, al contrario, Ernesto, gracias a ustedes por esta invitación, gracias por permitirnos trasladarle a la población salvadoreña el trabajo que estamos haciendo y reiterar en las recomendaciones para que estas estadísticas no sean tan catastróficas. Así. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.